Muy buenas tardes, queridos compañeros de estudio y simpatizantes del mismo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis este camino evolutivo, ¿no? O esta lucha, como se suele decir, ¿no? Bueno, esperemos que lo llevéis lo mejor posible y porque no nos queda otra que seguir hacia adelante, ¿no? Solo hay una dirección, como se suele decir, y es hacia adelante. Así que nada, pues hacia adelante tenemos que ir. Como dice un lema del estudio, estamos condenados a evolucionar, a progresar, a marchar hacia adelante, ¿no? Condenados entre comillas, ¿no? No dándole un sentido a la palabra, diríamos, negativa, ¿no? O de catástrofe, ¿no? Bueno, hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hacer un descanso, por así decirlo, sobre la temática de la reencarnación. Vamos a hablar hoy de la desencarnación. Ya llevamos 3 vídeos de la reencarnación, 3 partes. Vamos a darle un descanso, como he comentado, ya que el terreno de la reencarnación es bastante amplio, necesita muchas partes, muchos capítulos, muchos vídeos, ¿no? Y le vamos a dar esa pausa y vamos a hablar hoy un poquito de la desencarnación. Como bien dijimos en capítulos anteriores, en vídeos anteriores, la desencarnación, lo digo para las personas que vean este vídeo por primera vez del canal, que sea el primer vídeo que vean del canal, ¿no? La desencarnación, dijimos que es la palabra, el concepto que los espiritistas utilizamos, los estudiosos espiritistas utilizamos en el estudio para designar a lo que es la muerte física, ¿no? Nosotros le llamamos desencarnar, que simplemente es deshacerse de ese vestido, por llamarlo así, de la carne. El cuerpo muere, sus elementos primitivos, primero, originales, vuelven a la naturaleza y el espíritu se libera y continúa su trayectoria evolutiva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar hoy de la desencarnación, ese fenómeno de la muerte, que es la gran pregunta, se puede decir, la gran pregunta, la pregunta maestra, la pregunta más universal que hay en el ser humano, sobre todas las religiones, todos las distintas escuelas filosóficas o corrientes de pensamiento comparten esa pregunta y estudian esa pregunta, la respuesta que conlleva esas preguntas, ¿no? O más bien, la pregunta que conlleva a tantas respuestas o a tantas hipótesis. Aquí, como podéis ver en el dibujo que os tengo puesto aquí, la ilustración, aquí tenemos ilustrado lo que los espiritistas, en el estudio espiritista, denominamos la desencarnación directamente asistida. Aparte de este tipo de desencarnación, hay otro. Se puede decir que hay 2 tipos de desencarnaciones. La desencarnación directamente asistida, como he comentado, que es esta ilustración. Ahora os voy a explicar qué significa este escenario. Las personas que están a un lado, los personajes que están a un lado de la cama y los personajes que están al otro lado de la cama, ¿no? Bueno, esta es la desencarnación directamente asistida y está la desencarnación indirectamente asistida. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Bueno, en los dos tipos de desencarnaciones somos asistidos por la espiritualidad superior, por las leyes que marcan la evolución, con la diferencia de que en la desencarnación asistida, el desencarnante, la persona que va a desencarnar, que va a pasar al otro lado del umbral de la vida, ¿no? A la otra dimensión, se le puede llamar de muchas formas, o quien va a cruzar la barca, como lo llamaban antiguas civilizaciones, por ejemplo los egipcios. En la desencarnación asistida, el desencarnante tiene un mínimo de merecimiento
para que sea asistido directamente por espíritus trabajadores que se van a encargar, Dios, perdón por la palabra, se van a encargar de cortarle los lazos que unen su espíritu con su cuerpo, ¿no? Entonces, en esa desencarnación asistida, directamente asistida, es asistido directamente por espíritus trabajadores, guías espirituales, incluyendo también a familiares o amigos del desencarnante, quien va a desencarnar, a familiares y amigos que ya están desencarnados, ¿no? Y acompañan a estos espíritus trabajadores para asistir a su familiar, a su amigo, etcétera, ¿no? Después la desencarnación indirectamente asistida, como he comentado, este tipo de desencarnación, el espíritu que desencarna, la persona que desencarna, que su espíritu va a desencarnar, ya sea por falta de preparación o no tiene merecimiento, normalmente es porque no tiene merecimiento, va a desencarnar de una forma, diríamos, automática, gobernado por las leyes que rigen la vida, el universo, y no va a tener una operación directa por parte de este espíritu trabajadores. A veces podrían operar, pero si la clasificamos como indirectamente asistida, entonces vamos a encuadrar aquí, vamos a contemplar de que no va a ser directamente sus lazos, no van a ser cortados directamente por los espíritus trabajadores o guías espirituales, ¿no? Diríamos que ese fenómeno se verifica de una forma automática, y en este tipo de desencarnación muchas veces el espíritu ni siquiera sabe que ha desencarnado, como se suele decir, ¿no? Que muchas veces muchas películas lo retratan en este tipo de desencarnación, que el desencarnante no es consciente de que ha desencarnado. Se sigue comportando en la tierra, sigue estando diríamos, en el lugar de la tierra donde ha desencarnado, y se sigue comportando creyendo que sigue encarnado, ¿no? Lo que se suele comentar, que muchos muertos creen que están vivos según la carne, y no lo están, ¿no? Bueno, como es más corto ese tipo de desencarnación, lo podríamos también contemplar o hablar un poquito más profundamente, adentrarnos más profundamente en otro vídeo, para centrarnos en el vídeo de hoy exclusivamente en la desencarnación directamente asistida. Bien, en el estudio espiritista, en la psicografía espiritista, hay muchísimos casos, muchísimos relatos de desencarnaciones directamente asistidas, así como indirectamente asistidas. Como podéis ver, espero que lo veáis igual que lo veo yo, a la izquierda dos mujeres, un niño y un médico, y a la derecha el espíritu recién desencarnado, los dos operarios o los dos trabajadores espirituales, y aquí esta señora que lo tiene en brazos, lo tiene encima. Espero que lo veáis vosotros tal como lo veo yo, ¿no? A la derecha, si no es al contrario, evidentemente. A la derecha pues tenemos el espíritu recién desencarnado, está en brazos encima de una señora que se ve aparentemente de una avanzada edad, con el pelo canoso. Esta señora normalmente suele representar, suele indicar a la madre desencarnada del espíritu que ha desencarnado, que es a quien tiene encima, ¿no? En brazos, ¿no? Hay psicografías que relatan más específicamente cómo cortan los lazos estos técnicos, cómo trabajan. Ya es para hacerlo en otro vídeo. Tendría que repasar un poquito estas lecturas que hice en su momento, buscar estos textos, ¿no? Estos textos, y presentar un poquito para especificar un poquito más este tipo de desencarnación. Entonces, podría decir que tendría que hacer una segunda parte, un segundo vídeo sobre la desencarnación directamente asistida. Aquí en el vídeo os voy a comentar un poquito por encima sobre la ilustración, explicar un poquito por encima,
Y ya por otro futuro vídeo, pues sí buscaros algunos de estos relatos bastante interesantes de cómo trabajan estos operarios, cómo cortan los lazos, cómo sacan al espíritu, entre comillas, por llamarlo así, cómo sacan al espíritu del cuerpo, ¿no? Pero bueno, voy a comentar así por encima y os voy a explicar un poquito, a ver, lo que recuerde de estas historias, de estos casos en concreto. Aquí tenemos, como he comentado, a la izquierda está el médico encarnado, el médico de la tierra. A la derecha esta mujer de mediana o joven edad, se podría decir que es la esposa del desencarnante. Aquí hay otra señora, que podría ser a lo mejor otro tipo de familiar, una hermana, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso podría ser la que está sentada junto al niño, podría ser la esposa y su hijo. Y la muchacha que está de pie, con ese vestido azul, pues podría ser otro tipo de familia, ¿no? Y el médico encarnado. En resumen, los que están a la izquierda, los miembros que están a la izquierda, son las personas encarnadas, tanto el médico como sus familiares. Y a la derecha tenemos estas dos entidades o estos dos espíritus, que tiene así ese vestido como blanquecino, casi transparente, se podría decir. Son los técnicos que se encargan de cortar los lazos, como os he comentado, ¿no? Los espíritus se les llaman espíritus técnicos, al igual que también están los técnicos de la reencarnación, que ya en un vídeo más adelante pues hablaremos también de la reencarnación, que también se puede decir que las hay directamente asistidas e indirectamente asistidas. Pero bueno, seguimos aquí con este caso, ¿no? Con esta ilustración. Los médicos, los técnicos, también se les puede atribuir el concepto de médico, ¿no? Los técnicos de desencarnación, los dos espíritus trabajadores, que se han encargado de asistir directamente a los desencarnantes, le han cortado los lazos, excepto uno, no sé si podéis verlos, aquí, que es un hilito que sale de la cabeza del cadáver, del difunto, y ese hilo va de la cabeza del difunto a la cabeza del espíritu que está en brazos de esta señora. Como he comentado antes, esta señora suele representar su madre, la que ha sido su madre en esa última existencia. Normalmente cuando el espíritu tiene merecimiento, la persona tiene merecimiento. Si su madre ya se encuentra desencarnada, si se encuentra encarnada, no, obviamente, ¿no? Pero si su madre ya desencarnó anteriormente a él y tiene merecimiento y ella tiene preparación, puede venir a acompañar a estos técnicos para acompañar, presenciar todo ese proceso de desencarnación, lo que se suele decir, ¿no? En muchos libros se ha escrito, personas que han soñado con, por ejemplo, personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y después han vuelto a la vida, han vuelto al cuerpo y han soñado que los recibían a algún familiar muerto, desencarnado. Pues aquí en el dibujo se representa cómo está su madre ahí, lo tiene en brazo encima de ella, ¿no? Normalmente cuando lo tiene ya aquí, de esta forma, es porque ya los técnicos han cortado los lazos, han sacado al espíritu del cuerpo y se lo han colocado encima de ella para que él esté, diríamos, más tranquilo. Él en ese momento está dormido, lo sacan dormido, su espíritu lo sacan del cuerpo dormido, por decirlo así, y ella lo tiene en brazos durante unas horas. Como he comentado antes, este lazo, este hilito que va de una cabeza a otra, suele ser el lazo mental que va de un chakra, del chakra mental, del cuerpo mental, del cerebro físico, aún se mantiene unido, es el último lazo que se suele cortar. Se mantiene unido ese lazo, une aún el cerebro físico del cadáver, del cuerpo que ha dejado, con el cerebro espiritual o cerebro periespiritual. Tal como comentamos en vídeos anteriores, cuando hablamos, por ejemplo, del periespíritu, nosotros
al igual que tenemos los órganos físicos carnales, tenemos nuestros órganos y nuestros centros vitales, energéticos, espirituales, ¿no? Y los órganos y los centros carnales y espirituales en nuestra encarnación están unidos por unos lazos. Aquí este lazo aún se mantiene. Este lazo suele ser el último que se corta porque el cerebro periespiritual o el cuerpo mental del espíritu, diríamos que está recogiendo energía, fluido, que necesita absorber, del cerebro físico del cuerpo. También se dice que recoge informaciones o recoge datos. Y aquí lo puede tener, en este caso, como en este caso se ilustra, esta madre lo puede tener durante unas horas, arropándolo, confortándolo. Puede tener sueños inquietantes o incluso pesadillas, o puede tener un sueño tranquilo, ya dependiendo del caso de cada espíritu, ¿no? Todos los casos de desencarnaciones, aunque se encuadren en un tipo de desencarnación directamente asistida, todos los casos no son iguales. Tenéis que tener en cuenta que cada persona es un mundo, cada persona tiene un espíritu, cada persona desencarna en un nivel evolutivo en concreto, específico, tiene un tipo de merecimiento. Entonces todos los casos de desencarnaciones, aunque sean directamente asistidas, del mismo tipo, no van a ser iguales. La foto está muy bien ilustrada. Si no recuerdo mal, esta foto está ilustrada por algún grupo o centro de estudio espiritista brasileño. Me da la impresión de que sí. Y yo cuando me encontré esta ilustración, la verdad que me gustó. Se ve muy bien dibujada, explicada, entre comillas. La ilustración ya de por sí explica, ¿no? Aquí, pues, como os he comentado, esta foto retrata un tipo de momento, de estado, en el que ya se ha cortado los lazos, han sacado al espíritu, como os he comentado, y lo tiene su madre ahí, ¿no? Tranquilizándolo. Aunque él en ese momento esté dormido y no vea a su madre, la percibe interiormente, su espíritu de alguna manera la percibe. Y lo curioso es que él, aunque esté dormido y no la vea, él puede estar soñando con ella, que está con ella. Ese sueño diríamos que es el resultado de esa percepción a un nivel intuitivo o inconsciente de que está con ella, ¿no? Como se comentó en uno de los vídeos anteriores de los sueños, por ejemplo, nosotros cuando estamos algunas veces dormidos y estamos escuchando conversaciones de personas que tenemos alrededor y están despiertas, muchas veces lo que ocurre que esas conversaciones, o cuando se nos habla estando dormidos, la incorporamos dentro del sueño, la incorporamos dentro del escenario del sueño que estamos teniendo, ¿no? Entonces se podría dar el caso, por ejemplo, en este tipo de desencarnación, que aunque el desencarnante, el espíritu recién desencarnado, esté dormido, aunque no vea a su madre en ese momento directamente, el hecho de estar con ella, abrazado por ella, puede estar soñando con ella. Está dormido porque a lo mejor el espíritu necesita en ese momento, en esa fase, estar dormido. No quiere decir que en todos los casos de desencarnaciones directamente asistidas, el espíritu vaya a estar dormido. Hay casos de desencarnación que cuando le cortan los técnicos los lazos, el espíritu sale despierto, sale lúcido. Sale más lúcido o menos lúcido dependiendo, como se ha comentado, por supuesto, de la evolución que tenga el espíritu en ese momento de desencarnar. La conciencia que tenga, lo espiritualizado que esté y la conciencia que tenga en ese momento. En este caso, que en algunos casos que he leído de algunas historias de psicografía espiritista,
se relatan cómo lo sacan y su madre lo acoge estando dormido. El hecho de que esté dormido no quiere decir porque esté muy maduro, no esté preparado, sino a lo mejor está en una fase, ha desencarnado, está en una fase que necesita ese descanso, ese sueño. El sueño suele ser una herramienta de bendición, ¿no? De reparación, de renovación de las energías. Y el espíritu, aunque no tenga cuerpo, aunque haya desencarnado, los espíritus también duermen, como nosotros, como las personas. Ya os mencionaré más adelante en otro vídeo cómo André Luis, el protagonista de la psicografía espiritista Nuestro Hogar, que os relaté en un vídeo anterior, él desencarna, no, él duerme como espíritu en la colonia Nuestro Hogar, y su espíritu sale, podríamos decir, de otro cuerpo espiritual y se encuentra con su madre desencarnada. Su madre estaba, en ese momento del relato del libro, de la historia, está en una colonia superior a la que está él, en una morada espiritual más elevada, y él se encuentra con ella en una fase, diríamos, de desdoblamiento, pero de desdoblamiento estando él ya desencarnado. ¿De qué se desdobla? Pues como os he comentado, su espíritu se desdobla de su cuerpo, de un tipo de cuerpo espiritual que tenemos, y no del cuerpo físico porque él se encuentra desencarnado, pero de un tipo de cuerpo espiritual, ¿no? Pero bueno, eso ya he entrado también en la temática de los desdoblamientos. Pero os lo he comentado así para que os hagáis una idea, que él en ese momento estaba durmiendo y puede estar soñando con su madre, ¿no? Los técnicos que están a la derecha han podido cortar ya han cortado prácticamente todos los lazos menos el lazo mental. Este hilito que os he comentado, que se ve, que es el único hilo que se aprecia en la foto. Han cortado el resto de los lazos, que principalmente son los lazos de los chakras. Aquí, por ejemplo, tenemos el coronario, empezamos de arriba, el chakra mental, que es el que parece ser, que se ilustra en la foto, el laríngeo, como se comentó en un vídeo anterior sobre los chakras, el solar, plexo solar, después está el del estómago, el del centro genésico, que es el de los órganos reproductores, y aquí ya el lazo que queda es este. Cuando ya se cortan este lazo, después de pasada por ejemplo unas horas, normalmente pues ya su madre acompaña a su hijo recién desencarnado, lo acompaña por ejemplo a la colonia espiritual a la que pertenece. Los dos pueden pertenecer a la misma colonia espiritual o no. En el caso de André Luis, como he comentado antes, su madre pertenecía a una colonia superior. Pueden pertenecer los dos a la misma colonia, madre e hijo. Algunas veces no, como el caso de André Luis, porque un espíritu superior puede pedir reencarnar, renacer como madre de un espíritu en un nivel evolutivo más bajo. Entonces pertenecen a moradas espirituales distintas, de distinto nivel. Después a la izquierda, el médico terrestre, el médico que ha intentado pues salvarle la vida, por así decirlo, y ya ha certificado la defunción. Obviamente los miembros izquierdos de la izquierda, que son los encarnados, no suelen ver en ese momento a los miembros de la derecha, que están desencarnados, a no ser que alguno de ellos tenga la herramienta de la mediunidad. Aquí hay un niño que puede ser su hijo o podría ser su nieto, ¿verdad? Si el hombre ya es un hombre mayor, el que ha desencarnado. Y otra cosa que quiero mencionar, un fenómeno muy curioso que se suele dar en las desencarnaciones, tanto directamente asistida como indirectamente asistida. Ese fenómeno de la mejoría de la muerte, que se le suele llamar la mejoría de la muerte, muchas veces cuando los técnicos tienen que cortar los lazos, tienen que hacer la operación de la desencarnación, cuando los familiares encarnados se encuentran muy tristes o incluso llorando, incluso con rebeldía, no aceptando
la desencarnación de ese familiar, lo que ocurre es que los familiares encarnados emiten unas vibraciones muy densas, unas vibraciones, diríamos, materiales, unas vibraciones negativas, que dificultan a los técnicos que ellos terminen ese trabajo de la desencarnación directamente asistida. Entonces muchas veces lo que hacen los técnicos es que le dan una aparente mejoría al desencarnante, a quien va a desencarnar, está próximo a desencarnar, le da una aparente mejoría para que la familia crea que se ha mejorado, se va a mejorar, que no va a desencarnar. La familia se tranquiliza, por ejemplo, se apartan ya cada uno a sus aposentos, a su dormitorio, si es de noche, si ya es la hora del descanso nocturno. Y ya cuando los familiares encarnados se van a descansar y se quedan más tranquilos con esa aparente mejoría, ya los técnicos ahora cuando empiezan a trabajar, a terminar ese proceso de la desencarnación. Ellos diluyen las vibraciones que los encarnados han emitido, que en ese momento es un obstáculo para los técnicos. Lógicamente los familiares encarnados, como somos humanos, no somos conscientes de la dificultad que estamos creando en ese momento en el trabajo que están realizando estos técnicos espirituales. El ser humano, por su apego sentimental y por su apego de amor, por el apego en el que estamos, lo que queremos es retener, no comprendemos muchas veces las leyes evolutivas, no aceptamos el momento de la desencarnación de algún familiar y lo que hacemos es apegarnos todo lo posible, apegarnos a nuestro familiar para que no desencarne. Podemos tener también momentos de rebeldía, de rabia, incluso de ira. Y todos esos sentimientos, todas esas sensaciones, como os he comentado, obstaculizan, dificultan el trabajo de los técnicos espirituales. Entonces, estos técnicos espirituales le aportan a través de unos fluidos una aparente mejoría a la persona que va a desencarnar, para hacerle creer a los familiares que ya se ha mejorado, que se va a poner bien, pero en realidad lo que están preparando es, aún con más seguridad y más cercanía, el trabajo de la desencarnación que se va a llevar a cabo. Por eso se le llama el fenómeno la mejoría de la muerte, que lo habría escuchado. Hay que ver, pero si se había puesto mejor fulanito y estaba prácticamente, había cobrado una vitalidad, pues nada, se fueron sus familiares a descansar, se apartaron un rato, un momento y se fue. Pues este fenómeno de la muerte, esta mejoría de la muerte, se suele verificar muchas veces por esta razón, ¿no? Quería compartirlo con vosotros porque es un fenómeno muy, muy curioso. Y bueno, tampoco me quiero extender más, no quiero tampoco alargar más el vídeo. Ya en otros vídeos pues os relataré algunos casos de alguna psicografía espiritista, muy interesante, algunos relatos de algunos trabajos de desencarnaciones, tanto directamente asistidas como indirectamente asistidas. Así que nada, espero que os haya resultado interesante. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que queráis aportar, algún tipo de experiencia, pues nada, comentarla, escribirla debajo en la barra de los comentarios. Y nada, y a seguir caminando. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.